fracción primera, 41, fracción cuarta, apartado A, párrafo segundo, el 73, fracción décima, 99, último párrafo, 107, fracciones primera, párrafo segundo, fracción tercera y fracción cuarta, 115, fracción octava, 116, fracción cuarta, 122, fracción onceava, el 123, el 127, fracción primera, tercera y cuarta. Y por último, el 10º transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos. Ahora, ahí nace... Tu micrófono, por favor. ¿Perdón? El compañero Alfredo, su micrófono, porque no se alcanza a escuchar lo que usted dice. Ahí nace, o desde ahí iniciamos con los antecedentes de la relación de trabajo. Ahora, es importante que ustedes lean estos artículos, identifiquen la relación de trabajo, para que de ahí nos podamos ir a la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo o el trabajo no se regula nada más en la Ley Federal del Trabajo. Si ustedes al leer los artículos déjenme admitir, si ustedes al leer estas disposiciones constitucionales les van a surgir muchas preguntas. Entonces vamos a empezar, porque eso es lo que pretendo, que cuando un niño, por ejemplo, tiene 3 años, empieza siempre, cuando empieza a tener ya uso de razón, empieza a sacar sus preguntas de ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y entonces los papás siempre tratamos de darles la respuesta correcta a estos niños ante todas sus interrogantes. Y entonces eso ya lo hemos perdido. Se trata ahora de lograr que ustedes regresen a esa época en donde siempre empiezan a preguntar ¿y por qué? 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 Al leer estos artículos constitucionales nos van a surgir esas interrogantes. Si les surgen esas interrogantes es que vamos por buen camino. Si ustedes al leer estos artículos no encuentran una interrogante, pues hay algo mal, entonces hay un foco rojo. Debemos de poner atención en esas cuestiones, porque nos tienen que salir dudas, de manera natural nos tienen que salir interrogantes. Pero esas interrogantes, ¿dónde están? Esas interrogantes las vamos a encontrar en el universo de la normatividad del derecho. Si no es a nivel nacional, la vamos a encontrar a nivel internacional. Muy difícilmente no lo vamos a encontrar en el derecho nacional. Todo está regulado en el derecho nacional. Sin embargo, podemos observar como para robustecer en el derecho internacional. Pero todo lo vamos a encontrar en la ley. Es decir, ustedes no me crean a mí, no le crean a su compañero, no le crean a otro abogado. Ustedes a la única persona o al único objeto que le tienen que creer es a la Constitución y a las leyes. Ellos son la justicia, la verdad y la razón. Nosotros como docentes probablemente podemos tener hierros, podemos podemos estar equivocados, pero el único objeto que tiene la verdadera razón, que tiene la verdad, que es la justicia, pues es la Constitución y sus leyes secundarias. Y entonces en ellas son en las que nos vamos a basar. Antes de abrir la ley federal del trabajo, primero tenemos que hacer conciencia de esos artículos constitucionales. Entonces tenemos primero que buscarlos, leerlos en la intimidad de nuestro hogar, de nuestro espacio, ya con calma, sin estar apresurados por el tiempo, leerlos, razonarlos, para que podamos entender esa relación del trabajo con las personas, con los entes públicos. ¿Por qué hay ese trato diferenciado? Incluso en el artículo 123, en el apartado A y en el apartado B, los mismos artículos constitucionales
nos establecen o nos mandata que haya ese trato diferenciado. Y ahí es a donde vamos a encontrar a lo largo de estos artículos la ordenanza de la Constitución de hacer un trato diferenciado. Es por eso que encontramos juntas locales de conciliación y arbitraje, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que dirima los conflictos de las relaciones laborales. Antes de que abramos y leamos nuestro primer artículo, es necesario que nos vayamos al índice de nuestra Ley Federal del Trabajo. El índice de la Ley Federal del Trabajo nos va a dar muchas respuestas a nuestras interrogantes. Una vez que leamos esos artículos constitucionales, lo siguiente es trasladarnos a nuestra Ley Federal del Trabajo. Si pensamos o creemos que la Ley Federal del Trabajo es la única que nos regula las normas de trabajo, pues estamos equivocados, porque de la lectura de esos artículos constitucionales vamos a encontrar que está regulado en el derecho penal también la normatividad de trabajo. Es decir, si nosotros observamos el artículo 21, después de leer el artículo 21, párrafo cuarto, que nos va a trasladar a la materia penal, ahí en el Código Penal, al menos de la Ciudad de México, obviamente está en todos los códigos penales de los estados, pero a manera de elemento orientador, en el Código Penal vamos a encontrar que en el artículo 30, fracción cuarta, está regulado el trabajo en el artículo 36, en el artículo 29, en el artículo 40, en el 47, en el 84, fracción primera, en el 85, en el 88 bis, en el 145, 161, 164, fracción primera, en el 178, en el 178, fracción octava, en el 188, en el 190, segundo párrafo, en el 190 bis, tercer párrafo, en el 190, en el 190 cuater y en el 206. En el del Código Penal. Ahora, si nos trasladamos y observamos nuestro Código Civil, vamos a encontrar que también la normatividad del trabajo en materia civil la vamos a encontrar, por ejemplo, en el artículo segundo, en el 164 bis, en el 189, fracción sexta, en el artículo 203, en el 267, fracción sexta, en el artículo 203, en el 267, fracción sexta, en el 288, fracción cuarta, en el 323, último párrafo, en el 428, fracción primera, en el 537, fracción cuarta, párrafo segundo, en el 544 y así sucesivamente. Entonces, las normas de trabajo son no nada más las vamos a encontrar en la Ley Federal del Trabajo, sino en todo el universo de la normatividad vamos a encontrar que están estipuladas, están reguladas, están protegidas incluso las relaciones de trabajo. En el código, en la Ley Federal del Trabajo, vamos a encontrar que la Ley Federal del Trabajo está compuesta por títulos y capítulos. Estos títulos tienen una denominación, tienen un nombre. Después se subdividen en capítulos. Estos capítulos nos van normando todo lo que todo lo que se desarrolla, se desprende de esa denominación del título. Entonces, nosotros al observar nuestro índice de la Ley Federal del Trabajo, vamos a encontrar que entonces títulos primero, el título segundo, el título tercero, el título cuarto, el título quinto, el título así, hasta llegar al título, déjenme ver,
título 16. Al título 16 y obviamente cada título se subdivide en capítulos. Entonces, antes de que abramos el primer artículo, tenemos que conocer pues la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si nosotros nada más como un elemento orientador, el Código Civil es tan amplio, que se tiene que dividir en libros. Entonces está el libro primero, el libro segundo, el libro tercero, el libro cuarto, al menos en la Ciudad de México, porque en el Estado de México tiene más de 4 libros y también se dividen en títulos y en capítulos. Entonces, libros, títulos y capítulos, pero es tan amplio el Código Civil que hubo necesidad de extraer instituciones jurídicas para regularlas en otras leyes y se les denominó, por ejemplo, la ley de títulos y operaciones de crédito, el Código de Comercio, pero todo salió de la ley del Código Civil. Pero la materia de trabajo, que es nuestra materia, la vamos a encontrar, si bien es cierto en la Constitución, vamos a encontrar esa normatividad, de ahí nos vamos a trasladar a la Ley Federal del Trabajo, pero antes de abrir y leer nuestro primer artículo para saber cuál es esa relación de trabajo, vamos a estudiar el índice y sus capítulos. Entonces, nuestro trabajo primero es identificar cuántos títulos tiene, cómo se llaman esos títulos y cuáles son sus capítulos. Una vez que abramos, que ya tenemos identificados los títulos y los capítulos de la Ley Federal del Trabajo, vamos a encontrar, al leer el contenido, que vamos a encontrar artículos que se llaman así, se denominan artículos, pero esos artículos van a contener fracciones. Pero también vamos a encontrar apartados, el apartado A y el apartado B, o el apartado C y el apartado. Entonces, muchas veces un artículo, vamos a encontrar el artículo y es tan amplio lo que regula que vamos a encontrar párrafos. Entonces, un artículo muchas veces no nada más es un texto corto, sino se va a dividir en cada párrafo. Y cada párrafo nos habla de cosas diferentes. Pareciera que es lo mismo, pero son cosas diferentes. Entonces hay que leer de manera cuidadosa el párrafo, porque el párrafo es un supuesto, el siguiente párrafo es otro supuesto, aunque es del mismo tema, pero son supuestos totalmente diferentes. Pero muchas veces el legislador, al ver la necesidad de que ese tema lo regule de manera un poco más específica, pues muchas veces nos da un catálogo de qué es lo que vamos a entender por tal o cual cosa. Y entonces nos vamos a encontrar ahí fracciones, la fracción primera, la fracción segunda, y así. Pero muchas veces también vamos a encontrar en el contenido de nuestras normas que vamos a encontrar el artículo, párrafos, fracciones e incisos. Vamos a encontrar incisos y también vamos a encontrar apartados. Aparte de los incisos, vamos a encontrar apartados. Y en algunas disposiciones vamos a encontrar el artículo y números. El artículo segundo, por ejemplo, número 1, número 2, número 3, número 4, y así sucesivamente. Y esto lo encontramos mucho en la Constitución Política de la Ciudad de México. Eso es lo que tenemos que identificar, que eso es lo que nos vamos a encontrar cuando abramos una ley, cuando abramos nuestra Ley Federal del Trabajo, que normalmente va a contener ese artículo. Puede ser que tenga un párrafo, o que tenga 2, o que tenga 3, y ahí vamos a encontrar un artículo que, aparte de tener un párrafo, 2 párrafos o más de un párrafo, va a tener fracciones. Esas fracciones siempre nos van a hablar de un catálogo de situaciones. Antes de leer la ley, tenemos que identificar que también vienen estos apartados, el apartado A, o el apartado B, o el apartado C, que nos hablan de cosas diferentes del mismo tema. Es importante que nosotros, cuando vayamos a leer una disposición normativa, identifiquemos las letras O y las letras I, es decir, las conjuntivas o las copulativas. ¿Por qué es importante diferenciar entre la letra O y la letra I? Porque nosotros, si vemos la letra O, quiere decir que nos da la opción, es o es de acuerdo a la elección, ya sea la elección de uno
o la elección que nos imponga la ley. Es decir, puedes hacer esto, o puedes hacer esto, o puedes hacer aquello. La ley nos da esa opción, esa oportunidad. O bien nos puede decir, no hagas esto, o no hagas esto, o no hagas aquello. Pero cuando encontramos la letra I, nos dice que aparte de esto, tenemos que hacer también esto. O sea, tienes que hacer el A y el B. Muchas veces dice, tienes que hacer el A, este, o este, y este, y este. Es decir, cuando viene la I, quiere decir que tenemos que hacer esto más esto. Es como un signo de más. En matemáticas sería como un signo de más, ¿no? Entonces, tenemos que identificar esa disyuntiva o esa copulativa antes de leer nuestros artículos. Entonces, estas son las reglas para que podamos entenderlo. ¿Qué les recomiendo para que podamos entenderlos y no se fracture nuestro conocimiento? Vamos a trasladar, por ejemplo, si estuviéramos estudiando el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, tendríamos que trasladar párrafo por párrafo de la ley, lo trasladamos a una hoja de Word. Por ejemplo, vamos a suponer que estuviéramos analizando el párrafo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Trasladamos el párrafo 2 a una hoja de Word y empezamos a hacer un análisis del contenido de ese artículo. Porque si somos cuidadosos al leer, el catálogo muchas veces no viene así en fracciones, como se los he dicho, sino dentro del texto viene un catálogo. Por ejemplo, si yo les señalo el artículo 2, el párrafo 2 del artículo 2 dice, se entenderá por trabajo digno o decente, ahí nos habla de una opción, o es digno o es decente. Y entonces nos dice, se entenderá por trabajo digno o decente, y empieza la ley empieza a decir, pues, ¿qué es lo que se va a entender por trabajo digno o decente? Dice, por trabajo digno o decente, aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajo. Entonces, es importante que ahí entonces ya nos está dando primero la definición de qué es lo que se debe de entender por trabajo digno o decente. Y la misma ley nos da la definición de qué se debe de entender por trabajo digno. Pero además después viene y nos dice, no existe discriminación y nos da todo un catálogo. Entonces, no existe discriminación por origen étnico o nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, y nos empieza a dar una serie de catálogos. Ese es nuestro trabajo. Primero, ver las disyuntivas o las copulativas, es decir, las opciones que hay, y si nos dice que es este, y sacar el catálogo. Por eso es importante trasladar ese artículo a la hoja de Word y empezar a analizar el párrafo. Y así vamos a hacerlo con todos los artículos cuando estemos estudiando, para poder entender qué es lo que nos está diciendo el artículo. Porque nosotros, si hacemos una primera lectura y lo leemos de corrido, por ejemplo, este párrafo 2 de la Ley Federal del Trabajo, lo leemos de corrido, pues vamos a decir, sí, ya lo entendí, pero no lo hemos razonado. Y a lo mejor ni lo entendimos y mucho menos lo vamos a razonar. Entonces, para poder entenderlo, hay que trasladar ese artículo hoja de Word, y en hoja de Word vamos identificando esas disyuntivas o copulativas si es que las tiene, y si tiene un catálogo vamos a sacar ese catálogo, y después vamos a hacer ese razonamiento lógico jurídico para saber qué es lo que nos está diciendo ese artículo 2. ¿Se está entendiendo? ¿Sí se está entendiendo esto que les estoy comentando? Maestro, buenos días. Buenos días. Buenos días, maestro. Yo tengo una preguntota. Veo que está hablando de los artículos. Mi duda es, ¿recomienda que compremos yo en mi caso no tengo una constitución? Sí, es necesario tener una constitución, aunque bien la podemos ocupar por internet, pero la verdad es que a manera ¿cómo se los diré?
consejo, a manera de consejo, para poder estudiar siempre es bueno tener el papel. Siempre vamos a estudiar en papel porque en el papel vamos a subrayar, vamos a marcar. Nuestra ley tiene que estar rayada, tiene que estar marcada, tiene que tener sus anotaciones. Una ley que no tenga anotaciones es una ley que no sirve. Siempre tiene que estar marcada, rayada. Si nosotros queremos estudiar, desafortunadamente queremos estudiar por las leyes del internet, pues sí, es muy bueno, pero no nos da esa oportunidad de marcar, de poner anotaciones, y el día que estemos buscando un artículo, pues, o un texto en específico, pues es muy difícilmente encontrarlo rápido en la ley del internet, pero en la ley en papel, ese es muchísimo más rápido y nos va a ayudar. Voy a hacer una pausa para un paréntesis para que les voy a dejar mi correo electrónico para que ahí me envíen sus trabajos, y a los jefes de grupo, cuando me envíen su correo en el texto, en el asunto, pónganme que son jefes de grupo, porque me voy a comunicar con ellos para que les pueda aclarar todas las dudas que les surjan, porque aquí el tiempo es muy corto, aquí es tan corto que vamos a perder el tiempo de manera innecesaria, y esto se va a fracturar en su conocimiento. Entonces, con los jefes de grupo, en el asunto pónganme que son jefes de grupo, y yo ya me comunicaré con ellos después. Las demás personas, si tienen dudas, envíenme vía correo electrónico sus dudas, y yo se las aclararé en la primera oportunidad. Mi correo electrónico es todo con minúsculas, ramos090968@hotmail.com. ramos090968@hotmail.com. ¿Lo puede repetir, por favor? Ramos 090968@hotmail.com. Profesor, una duda. Ajá. Gracias. ¿Cuál va a ser su forma de calificarnos? Miren, ahorita no se preocupen por la forma de calificar, es la primera clase. Vamos a preocuparnos por tratar de entender la ley, tratar de entender el sistema, y ya después vemos la forma de calificar. No me ha dado, la escuela todavía no me ha proporcionado mi lista de grupo, no sé ni siquiera cuántos compañeros son ustedes, cuál es el cuatrimestre que están cursando, pero poco a poco vamos a ir aclarando todas esas dudas. Ahorita lo importante es que primero identifiquemos esa relación de trabajo en la Constitución, primero en la Constitución, y después conocer cómo se compone nuestra Ley Federal del Trabajo, cómo se compone esta Ley Federal del Trabajo. Pregunto, ¿ya tienen ya anotaron mi correo electrónico? Maestro, una pregunta. Sí. Mi nombre es Yolanda Ávila. En el correo electrónico aquí los compañeros pusieron con S y otros con Z. ¿Cuál es? ¿Con S o con Z? Con S. Ramos con con S. E. Ramos Muy bien. 090968@hotmail.com. Gracias, maestro. Sí. Ahora, como primer trabajo, nuestro trabajo es primero identificar esos artículos constitucionales. Vamos a leer esos artículos, vamos a transcribirlos, ya sea en una hoja de Word. Para ustedes va a ser más fácil para que les puedan surgir las primeras dudas, las primeras interrogantes, y entender esa relación de trabajo en esos factores. Entonces, les voy a dar la lista, les voy a dictar la lista de artículos que quiero que ustedes trasladen, copien y peguen, nada más copien y peguen en una hoja de Word
y hagan un razonamiento. Lo que ustedes piensen, lo que ustedes crean, las primeras y por qué de esos artículos constitucionales, para que podamos entender entonces la Ley Federal del Trabajo. Entonces, el primer artículo de la Constitución va a ser el artículo 3º, fracción 8ª. Artículo 3º, fracción 8ª. Todos estos artículos son constitucionales. Artículo 5º. Artículo 18, párrafo 2º. 18, párrafo 2º. Perdón, profesor, ¿podría repetir el primer artículo? 3º, fracción 7ª. Había comentado 8ª, ¿no, profesor? Comentó 8ª, No, maestro. dijo 8ª, profesor. Fracción 7ª, perdón, entonces, discúlpeme. 3º, fracción 7ª. 3º, fracción 7ª. Artículo 5º. 18, párrafo 2º. 21, párrafo 4º. A ver, profesor, Mande. dijo quinto qué? Artículo 5º nada más. Es Párrafo quinto, artículo artículo 5º. Todo el artículo 5º. 21, párrafo 4º. 28, fracción 8ª, párrafo 2º. 28, fracción 8ª, párrafo 2º. 36, fracción 1ª. 41, fracción 4ª, apartado A, párrafo 2º. Profe, ¿le puede repetir y más despacio, por favor? 28, fracción 8ª, párrafo 2º. 36, fracción 1ª. 41, fracción 4ª, apartado A, párrafo 2º. 73, fracción 10ª. 73, fracción 10ª. 99, último párrafo. 99, último párrafo. 107, fracción 1ª, párrafo 2º. 107, fracción 1ª, párrafo 2º. Fracción 3ª, fracción 4ª. Es del mismo artículo 107, ¿verdad, profesor? Sí, Fracción 3ª, ¿qué? y 4ª. Ok. 115, fracción 8ª. ¿Me lo repite, profesor, por favor? 115, fracción 8ª. 116, fracción 6ª. 122, fracción 11ª. 123, todo el artículo 123. 127, fracciones 1ª, 3ª y 4ª. Y artículo transitorio 13º. ¿Lo puede repetir, profesor, por favor? Artículo 127, fracciones 1ª, 3ª y 4ª. Y artículo transitorio 13º.
Gracias. El artículo Ahora. 41, maestro, ¿cuál sería la fracción? Fracción del artículo 41, fracción cuarta, ¿Sí? apartado A, Ok. párrafo segundo. Ok, muchas gracias, maestro. Sí. ¿Ya todos tienen los artículos? ¿No queda duda? Esos artículos los vamos a trasladar a una hoja de Word, vamos a analizarlos y vamos a poner ahí que si nos surge duda, si no nos surge duda, si quedó claro, si se entiende, qué relación hay entre qué es lo que está regulando, por qué está regulado ahí. Ustedes pregúntense, ustedes analicen esos artículos constitucionales para saber si les surge duda, si no les surge duda, si queda muy claro, si es muy nítido, con quién es la relación de trabajo, por qué, cuál fue la intención del legislador, del constituyente, más bien porque es constitución, cuál fue esa relación del constituyente de haber plasmado esos artículos ahí. Ahora vamos a recordar, vamos a poner nuestra pirámide de Kelsen. Si es la Constitución, eso mandata, de ahí surgen de la Constitución, de estos artículos que les acabo de mencionar, de ahí van a surgir una serie de leyes, de compilaciones que van a regular ese sistema laboral en esas leyes, en esos puestos. Tan es que del artículo 123 sale la Ley Federal del Trabajo. Del artículo 21 sale el Código Penal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es cuando vamos a encontrar disposiciones que del artículo 21 las regula, que vamos a encontrar su disposición de esa regulación del artículo 21 en el artículo 30, fracción cuarta del Código Penal de la Ciudad de México. Vamos a encontrar la relación con el artículo 36, que en el artículo 39, en el 40, 47. Si nos trasladamos al Código Civil, vamos a encontrar que por mandato constitucional también va a aparecer en el artículo segundo, en el 164 bis, en el 189, fracción cuarta, en el 203, en el 267. No se preocupen por aprenderse los artículos porque es ahorita nada más un elemento orientador. Nuestra materia no es civil ni es penal, pero quiero que hagan conciencia que el derecho del trabajo no se limita a la Ley Federal del Trabajo. Si nosotros estamos pensando o vamos a postular en materia de trabajo, no se limita, como abogados laboralistas, no se limita su trabajo a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo, sino viene un universo de normatividades en donde también se establecen disposiciones en materia de trabajo. Si nosotros leemos el artículo primero de la Ley Federal del Trabajo, dice el artículo primero que la presente ley es de observancia general en toda la República. Entonces, ya desde ahí nos está mandatando que la Ley Federal del Trabajo, afortunadamente, una ley para toda la República, no es una ley Federal del Trabajo para el Estado de Puebla, para el Estado de Tlaxcala, para el de Veracruz, no. Afortunadamente para nosotros, no es como en el Código Civil. La Ley Federal del Trabajo, por disposición del artículo primero, la presente ley, así lo dice, la presente ley es de observancia general en toda la República. Y rige, porque ahí nos mandata, el artículo primero dice, y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A de la Constitución. Entonces, por disposición expresa del artículo primero, está regulado ya lo que dice el artículo 123. La primera tarea fue localizar estos artículos, plasmarlos, trasladarlos a una hoja de Word y que nosotros hagamos ese análisis para que nos empiecen a surgir las dudas, el por qué, y a lo mejor ahí nos dan algunas respuestas. La segunda tarea que vamos a tener nosotros es el índice
abrir el índice y empezar a estudiar el índice, los títulos, cuántos títulos tiene y cuántos capítulos tiene cada título y cómo se denominan sus capítulos, porque eso nos va a dar muchas respuestas antes de que abramos el primer artículo. Antes de leer el libro, primer perdón? artículo. ¿Perdón? ¿De qué libro, profesor? La Ley Federal del Trabajo. Ah, perfecto, Sí. seguimos con ella. ¿Dónde podemos conseguir ese libro, profesor? La Ley Federal del Trabajo la podemos encontrar en cualquier librería donde vendan leyes, en cualquier lugar donde vendan leyes. Ahí vamos a encontrar la Ley Federal del Trabajo. No sabe si tiene el dato, si lo está vendiendo la escuela. No, la verdad es que no creo, la verdad es que no creo que la escuela esté vendiendo las leyes. Ese le encuentras en cualquier librería, tu Ley Federal del Trabajo. O lo que puedes hacer también es bajarla de internet, imprimirla. Pero es que muy difícilmente vas a encontrar los títulos y capítulos. Miren, para los que no tengan la Ley Federal del Trabajo, no necesitan comprarla. Siempre hay forma de cómo hacerlo. Pero les va a costar más trabajo, porque si la están observando por internet, la Ley Federal del Trabajo, van a encontrar primero los títulos. Van a encontrar el título primero y después van a tener que escarbar, tienen que investigarla y van a encontrar título primero, principios generales, después título segundo, y ahí empiezan los capítulos. Capítulo primero se denomina fulano de tal, capítulo segundo se denomina fulano de tal. Si nosotros abrimos nuestra Ley Federal del Trabajo, que vamos a encontrar con letras grandes y dice título primero y después viene principios generales. Si abrimos nuestra ley, entonces nuestra segunda tarea es ver en la hoja de Word, incluso trasladen todos los títulos y cada título cómo se denomina. El título primero se denomina principios generales, el título segundo se denomina relaciones individuales de trabajo, y esas relaciones individuales de trabajo a su vez esas relaciones de trabajo, ese título segundo que se denomina de las relaciones individuales de trabajo, se compone de 5 capítulos y cada capítulo tiene su nombre, tiene su denominación. Por ejemplo, el capítulo primero se llaman disposiciones generales, el capítulo segundo dice duraciones de las relaciones de trabajo, y así nos vamos a seguir con cada. Adelante. ¿Puede mostrar su libro, por favor, a lo que le tomo fotografía y conseguirlo? Es la Ley Federal del Trabajo. Ustedes pueden encontrar en cualquier librería. Más arriba, por favor. ¿Perdón? Más hacia arriba. Así. Gracias, profe. No necesariamente tiene que ser esta. Cualquier Ley Federal del Trabajo que ustedes adquieran, cualquier ley. Todas vienen iguales, ¿no? Supongo. Sí, todos es exactamente lo mismo. ¿Qué cuatrimestre es el que están cursando ahorita? Segundo cuatrimestre. Entonces, qué bueno que adelante. Gracias, profesor. Sí. Mi nombre es Daniel Ramírez. Mire, tengo desde el principio hay una duda. No sé si los compañeros igual tengan la misma duda, pero bueno, la manera de calificar, cuál va a ser su manera de calificar, y obviamente la manera en que vamos a llevar las clases, porque sí estamos así como que un poco confundidos. Agarró usted con los artículos, bueno, pero no sabemos cómo nos va a calificar, y creo que también es importante, bueno, para nosotros es importante también ese tema. Miren, les vuelvo a repetir, ya lo habíamos comentado eso de los de cómo va a ser la forma de calificación. Todavía no la sé, todavía no la conozco, porque acuérdense que estamos en una situación atípica, que estamos viviendo una pandemia,
que no estamos en clases presenciales, que se nos dificulta mucho ese contacto con ustedes y los profesores. Todavía no tenemos esa forma de calificarles, pero pues vamos a preocuparnos más ahorita por conocer por lo que estamos pagando, por estudiar. Adelante, te escucho. Lo que pasa es de que yo le comento eso porque, bueno, me pasó en el cuatrimestre anterior, que obviamente nos encargaron, por ejemplo, unos trabajos y no nos dijeron cómo lo querían. Entonces estuvimos batallando un buen para poder hacer esos trabajos y para poder entregarle al profesor lo que él quería. Hubo otros profesores que obviamente desde el principio sí nos informaron cómo iban a calificar y cómo querían esos trabajos, pero no quiero bueno, en mi caso, ¿no? Que me pase lo mismo que el cuatrimestre anterior y que obviamente no encontremos el hilo ahí a la situación desde el principio para saber cómo nos van a evaluar y obviamente tratar de obtener una buena calificación. Claro. Trataré de la siguiente clase ya resolverles todas esas dudas. Ahorita vamos a enfocarnos a nuestra materia porque el tiempo es muy corto, son cuatrimestres, es muy corto, y luego tomamos una clase a la semana. Entonces vamos a preocuparnos ahorita por entender la materia de trabajo, porque el programa es muy largo, muy amplio. Entonces vamos a echarle un poquito de ganas al conocimiento y ya después nos preocupamos un poquito por ese tipo de formas de calificación. Lo que me preocupa más es que aprendan a ver esa forma de calificación, sino que entendamos ahorita la ley federal del trabajo. Seguramente no vamos a tener ese problema que han tenido con anterioridad, porque voy a tener mucho contacto con ustedes a través de sus jefes de grupo. Ya lo verán, se van a sorprender de la dinámica que vamos a tener. Ahorita lo que me preocupa es que primero entiendan qué es la ley federal del trabajo, qué es el trabajo, en dónde estamos parados, qué es lo que vamos a estudiar, qué es esto. Entonces, tarea número 1, trasladar los artículos constitucionales a una hoja de Word, leerlos, razonarlos, y si nos surgen dudas, hacer ese comentario de duda, y si nos da la respuesta, poner ahí qué fue lo que les gustó que esté en esa disposición de materia de trabajo ahí, ¿no? Entonces eso me lo envían a mi correo para primero pues empezarlos a conocer, empezar a saber quiénes son, y empezar de ahí para saber si tienen dudas o no tienen dudas y si nos regresamos o nos adelantamos. Pero lo importante primero es que ustedes lo conozcan. La segunda tarea que vamos a hacer es estudiar el índice de la Ley Federal del Trabajo. El índice es decir, sus títulos y sus capítulos. Antes de que le empecemos a leer los artículos, primero tenemos que conocer nuestra ley, que conocer esta ley que vamos a estudiar, porque va a evitar el que nosotros conozcamos el índice, va a evitar a que estemos haciendo muchas preguntas, porque el mismo índice nos va a dar la respuesta. El mismo índice y sus títulos y sus capítulos nos van a dar muchas respuestas en relación con los artículos constitucionales. Entonces, los trasladamos a la hoja de Word, los estudiamos y empezamos a tratar de hacer un ejercicio de razonamiento. Aquí, en esta segunda tarea, ahí viene un ejercicio de razonamiento. La relación que tiene el título con los capítulos, la relación que tienen los títulos con los capítulos, sin leer los artículos, sin leer artículos.
Ahorita no nos interesa qué dicen los artículos, qué dice el artículo primero, qué dice el artículo segundo, qué dice no nos interesa eso. Ahorita nos interesa qué dice el título y sus capítulos, qué relación guardan entre el título y los capítulos. Porque, ¿cuál es la importancia de esto? Hay un fenómeno, una transición que estamos viviendo del proceso escrito al proceso oral. La Ley Federal del Trabajo viene un proceso mixto entre escrito y oral, entre escrito y oral. Pero ustedes no lo ven ahorita, no lo ven, pero al rato que ustedes manejen, si ustedes manejan, son de esos abogados que conocen el índice, van a poder acabar con cualquier abogado. El conocer el índice es como traer un arma de fuego. El conocer su índice es como traer un arma de fuego. Porque todo mundo, cuando estudiamos, nos aprendemos las cosas por artículos. ¿Qué dice el artículo 5? ¿Qué dice el artículo 10? ¿Qué dice el artículo 27? Siempre nos vamos a acostumbrar a qué es lo que dice el artículo, pero nunca nos preocupamos por conocer el título ni el capítulo. Vamos a pensar que de repente estemos en una audiencia de oralidad y si tú le dices a tu oponente el artículo, pues obviamente le estás diciendo el contenido, prácticamente el contenido. Pero si tú adviertes que tu oponente no conoce el índice, lejos de hablarle de artículos, le hablas de títulos y capítulos sin mencionarle el título, pues entonces lo vas a poner en un serio aprieto a tu oponente porque le estás diciendo el contenido del artículo sin señalar el artículo, sino únicamente utilizando el título y el capítulo. Por eso es la importancia de que nosotros, desde ahorita que ustedes están iniciando en esta hermosa carrera, en este hermoso estudio científico, pues que vayamos viéndolo con técnica jurídica. La técnica jurídica es la que vamos a aprender aquí, cómo leer la ley, cómo estudiarla, eso es lo que vamos a aprender aquí, y en materia de trabajo. Entonces, ese trabajo que van a hacer ustedes también me lo envían a mi correo, con excepción de los jefes de grupo, porque los jefes de grupo me van a poner ahí que son jefes de grupo para que yo me pueda contactar con ellos y a través de ellos poder resolver todas las dudas que tengan, todas las preguntas. Y vamos a tratar de evitar hacer las preguntas durante clase para que no se pierda el ritmo de la clase, y si surgen dudas, pues entonces ya las empezamos a ver o a resolver con el jefe de grupo. En verdad, créanme, siempre van a encontrar una respuesta, Otra regla del juego es que no me crean. Todo lo que yo les diga, pónganlo en tela de juicio. Todo lo que yo les diga, siempre investiguen, confróntenme. Si yo me equivoqué, para mí es excelente que ustedes digan, profesor, se equivocó. No todos sabemos todo, pero yo quiero que ustedes salgan con técnica de aquí. ¿Vale? Sí se vale estar en desacuerdo, pero también nuestro desacuerdo debe de ser idóneo y pertinente. Pareciera que es lo mismo la palabra idóneo y pertinente, pero son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente trabajo? Tener a la mano un diccionario, ya sea el diccionario normal que se utiliza en la primaria, en la secundaria, o con un diccionario jurídico. Siempre debemos de tener, porque vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida profesional en esta carrera palabras que muchas veces nos cuesta trabajo entenderlo. Por ejemplo, hoy en día, hoy por hoy, la palabra género está mal entendida. Entonces, ¿qué debemos entender por género? Porque el género, la palabra género, ese concepto, ese vocablo de género, lo vamos a encontrar en el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, que es lo que les estaba comentando hace ratito, que viene un catálogo, y dentro de ese catálogo viene la palabra género. Viene la palabra, por ejemplo, origen
¿qué vamos a entender por étnico? Nosotros nos generamos una idea natural de lo que podría ser étnico, pero no sabemos con certeza qué quiere decir étnico. Entonces, para que no empecemos a hablar o a fracturar nuestro conocimiento, por causa de conocimiento, pues entonces vamos a tener al lado pues nuestro diccionario jurídico o un diccionario normal, común y corriente. Por ejemplo, vamos a encontrar palabras como migratoria, condición migratoria, qué es la migración, la religión, vamos a encontrar ese tipo de conceptos de religión, vamos a encontrar conceptos de discapacidad, vamos a analizar, por ejemplo, dice dentro de ese catálogo del párrafo segundo del artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, habla de la edad, y por la edad dices, bueno, ¿qué edad tienes? Pues tengo tantos años. Pero si nosotros lo empezamos a hacer un razonamiento lógico, esa edad se puede subdividir, porque es la edad cronológica o la edad biológica. Entonces es muy diferente la edad cronológica de la edad biológica, porque una persona, la edad cronológica es el tiempo que transcurre de año con año, ¿no? Yo tengo 15, el año que viene voy a cumplir 16, el siguiente 17 y sucesivamente. Esa es la edad cronológica. Pero, por ejemplo, hay gente que tiene 20 años y cronológicamente se siente de 25. O hay gente que tiene 20 años y cronológicamente se siente de 18. Estos dos conceptos. Si nosotros hablamos, si la ley nos dice que la palabra edad, nosotros tenemos que ir más allá. Por lógica tenemos que pensar, bueno, nos está hablando de la edad, pero edad cronológica, la edad biológica, y ahí empiezan las dificultades que tiene la materia jurídica, la materia del derecho, porque nosotros tenemos que pensar más allá. Por eso es importante ponerle el énfasis. Recording in progress. También vamos a encontrar el acceso a la seguridad social, pero ¿qué se entiende por acceso a la seguridad social? Estas son las cosas que yo quiero que empecemos a... ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Encontrar esas I y esas O dentro de los artículos. Pero no nos interesa ahorita lo que diga la ley. Vuelvo a decir. Ahorita primero vamos a conocerla. Vamos a presentarnos con ella, vamos a ver cómo se conforma, cómo son esos títulos, cuántos títulos tiene, cuáles son los capítulos de cada título, qué título tiene cuántos capítulos. Por ejemplo, el artículo 3 tiene 7 capítulos y cada capítulo tiene su denominación. Entonces, ustedes con tiempo lean sus títulos y vean cuántos capítulos tiene y relacionen el nombre del título con el nombre de los capítulos. Eso les va a dar muchas respuestas y va a resolver muchas interrogantes. Es como cuando ustedes lean o estudien estos títulos y capítulos, es como subirse a un avión y ya desde arriba empiezan a observar y dicen, ya entendí. Ese es el contenido que vamos a aprender, el conocimiento que vamos a adquirir en este curso. Repito, es muy corto el tiempo que nos da la escuela para poder estudiar la ley, pero también ustedes están iniciando su carrera de licenciados en Derecho y les va a costar mucho trabajo leer, pero
materia, desafortunadamente, es de eso, de leer, investigar, razonar, leer, investigar, razonar. Y eso es lo que vamos a hacer en este curso. Vamos a leer, vamos a razonar y vamos a investigar. Entonces, como vamos a investigar, no den por hecho que todo lo que yo les estoy diciendo es verdad. No den por hecho que todo lo que yo estoy diciendo es verdad. Siempre duden de lo que les dice su interlocutor. Siempre duden de lo que les dice su interlocutor. Y si yo les digo, es que la jornada de trabajo es de 8 horas, investiguen si la jornada de trabajo es de 8 horas. No se queden única y exclusivamente con lo que les dice su profesor. Siempre tienen que buscar el fundamento de lo que les estoy diciendo o el fundamento de lo que les están diciendo. Afortunadamente nosotros vamos a hablar con artículos y les vamos a decir dónde se encuentra la institución jurídica que estamos viendo. Pero esas son sus dos primeras tareas: identificar, trasladar esos artículos constitucionales a su hoja de Word, leerlos, razonarlos y ver si surgen sus preguntas. Y si surgen sus preguntas, plasmarlas. Y si no surgen preguntas y les da un razonamiento, pues entonces plasmar ese razonamiento que les dio ese dispositivo. Entonces, pareciera poca tarea, pareciera muy poca, pero pues sí lleva un trabajo de reflexión, y ese trabajo de reflexión es el que agota. El otro trabajo es conocer el índice de la Ley Federal del Trabajo y tratar de relacionar el títulos con los capítulos para ver el contenido de la ley. Entonces, ahí también es un trabajo intelectual que mande. Maestro. Mande. Perdón que le interrumpa. Mire, usted nos está dejando este trabajo, o sea, los dos trabajos, ¿no? Le vamos a enviar nosotros nuestro trabajo a su correo. Una vez enviado ahí, el día en la próxima clase, el próximo sábado, nosotros analizaremos el trabajo para disipar las dudas, porque, mire, pregunta, ¿no? Es pregunta, porque es posible que no a todos nos surjan las mismas preguntas, pero si lo hacemos en conjunto entre todos, tal vez las dudas sean despejadas de esa manera, porque pues no es fácil, pues de que yo le puedo preguntar mis dudas que van a surgir en mí, pero tal vez la del compañero es diferente, y no sé si todos podamos aprender de esa mejor manera en cuanto a la duda que tenga, por ejemplo, el compañero Mercado, el compañero Daniel Ramírez, la compañera Mari, etcétera, y entre todos pues sacamos esas dudas que de pronto van surgiendo en cada quien. No sé su forma de trabajar en esta parte, o si simplemente tendrá que ser la duda mía y usted me la va a resolver a través vía correo, y seguir avanzando en la próxima clase. Les comentaba al principio que me voy a contactar con los jefes de grupo. Ellos me van a enviar un correo y me van a especificar que son jefes de grupo. Yo me voy a poner en contacto con ellos para que a través de ellos podamos resolver esas dudas, y va a ser muy sorprendente para ustedes en cuanto empecemos a resolver esas dudas, porque no va a ser a través de mensajes, no nos vamos a mensajear, no nos vamos a mensajear, denme tiempo, y en verdad que se van a quedar sorprendidos, porque siempre van a encontrar una respuesta, al menos conmigo siempre van a encontrar una respuesta, y una respuesta coherente, idónea y pertinente. ¿Vale? Entonces, okay, muchas gracias, maestro. Deme la oportunidad de que yo me contacte con los jefes de grupo. Denme la oportunidad, o dense ustedes la oportunidad de que les surjan sus dudas, para que entonces podamos continuar con el segundo paso, que es resolver o disipar sus dudas. Yo sé que todas las dudas son diferentes, que a uno les puede surgir una u otra, y siempre van a tener, créanme que siempre van a tener una respuesta idónea y pertinente. Y no va a ser una respuesta que nada más sea personal, sino va a ser grupal. La respuesta siempre va a ser grupal. Entonces, no se preocupe. Yo entiendo que ahorita es la primera vez nos estamos conociendo,
pero denme la oportunidad de veras que se van a quedar muy sorprendidos. Se van a quedar Ok, sorprendidos. muchas gracias, maestro. Sí, esa era mi duda. Perdón, ¿hay alguna fecha de entrega para los trabajos? Antes del sábado, y que para que me dé tiempo de que yo lo pueda leer, denme la oportunidad. Sí, no hay fecha, la verdad es que no hay fecha. Lo que más me interesa a mí es que ustedes en verdad lo estudien, lo razonen. Eso es lo más importante. Si ustedes tuvieron, miren, por nuestra edad, muchas veces no tenemos el tiempo para dedicárselos al 100% del trabajo, a la escuela, a la educación, pero ustedes se van dando su tiempo, pero no quiero presionarlos. Lo único que quiero es que ustedes se familiaricen con la Ley Federal del Trabajo, que la entiendan y que les nazca el amor a la ley. Eso es lo que yo quiero, lo que yo pretendo es que les nazca el amor a la ley. No se den tiempo, no se sientan presionados. Adelante. Muchas gracias. Usted nos sugeríamos el índice de ambas, en el caso es la Ley Federal Del trabajo. y de la Constitución. Compañera, no se escucha tu audio. Solamente la de la Ley Federal del Trabajo. Gracias. Sí, ahorita nada más la Ley Federal del Trabajo, compañero. nuestra materia. Sin embargo, ustedes, déjenme aclararles esto. Nuestra materia es la del trabajo, es laboral, y nuestra rama de estudio va a ser la Ley Federal del Trabajo. Pero así como vamos a trabajar en la Ley Federal del Trabajo, así tienen que trabajar en todas las leyes, Si están viendo materia constitucional, así tienen que estudiarlo. Si están viendo materia civil, así tienen que estudiarlo. Si están viendo materia penal, así lo tienen que estudiar. Siempre es una obligación para ustedes conocer el índice de su ley, el índice de la ley. Si están viendo el Código Nacional de Procedimientos Penales, conocer su índice. Si están viendo el Código Penal, el índice del Código Penal. Si están estudiando la Constitución, el índice de la Constitución. Si están estudiando la Ley Federal del Trabajo, el índice de la Constitución. De la Ley Federal del Trabajo. Cada que ustedes lean o estudien, o cada que ustedes pasen una materia, o vayan a estudiar una materia, su primer trabajo como estudiantes, su primera obligación es conocer el índice, porque en el índice van a encontrar muchas respuestas. No se los van a decir los demás profesores, no se los van a decir, pero es su obligación conocer el índice de las leyes, porque esa les va a dar muchas respuestas y va a evitar a que estemos haciendo preguntas, que la respuesta la tiene el índice. No es un regaño, nada más les estoy dando como elemento orientador. Es un elemento orientador, no sientan que los estoy regañando. Es una obligación que nos impone la misma profesión, porque si nos acostumbramos desde ahorita a hacerlo así, nos vamos a facilitar la vida. Créanme que nos vamos a facilitar la vida. Ustedes se van a dar cuenta cuando estudien su índice y van a ver que van a encontrar muchas respuestas. Incluso ahorita o en este momento ustedes ya empezaron a hacer sus preguntas de por qué, pero cuando analicen el índice, curen lo que van a encontrar, la misma respuesta, a lo mejor que ustedes tenían, se les va a responder el mismo índice. Entonces, esta profesión de abogados, para poder entender la ley, para poder entender la materia que ustedes vean, es genérico, la materia que ustedes vean, nos reduce a que nosotros hagamos un trabajo filosófico ya desde ahorita. ¿Y filosófico por qué? Porque les decía, por ejemplo, si empezamos a leer ese párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo, vamos a encontrar palabras que son muy subjetivas. Por ejemplo, esa edad, lo que les decía el ejemplo de la edad. Si bien es cierto, dice la edad, pues todavía vamos a ver la edad, si es edad cronológica, si es edad biológica, la diferencia entre edad cronológica y edad biológica. Estas palabras que les acabo de decir, idóneo y pertinente, son dos palabras totalmente diferentes que
podríamos pensar que es la misma, que es un sinónimo, pero no, tienen alcances totalmente diferentes. Entonces, nosotros cuando estudiemos, cuando tratemos de analizarlos, siempre hay que tener al lado un diccionario. Un diccionario porque empezamos a descubrir instituciones y vamos a descubrir palabras nuevas, como esta de género. Todo el mundo utiliza la palabra género, pero le da un enfoque que no tiene la palabra género. Por ejemplo, nosotros de repente cuando nos gusta la música y te preguntan, ¿qué género de música te gusta? Cuando nosotros vemos vemos la fruta, hay un género de fruta, ¿no? Las manzanas, las naranjas, los plátanos. Ese es género. Entonces, cuando normalmente, coloquialmente hablamos de género, luego enfocamos el género que es la mujer, y no, ese es un error. Por eso es de que les voy a suplicar que tengamos el diccionario para poder saber el alcance de la palabra y no nos llevemos por ahí una sorpresa, ¿no? Entonces, les vuelvo a repetir que estamos iniciando la carrera de licenciados en Derecho y tenemos que ver cómo se construye nuestra ley. Entonces, pues, les vuelvo a repetir, con calma, no llevamos prisa. En el contenido de la ley vamos a encontrar artículos. En esos artículos vamos a encontrar párrafos. Puede ser de un párrafo, de 2 párrafos, de 3 párrafos o de varios párrafos. Dentro de los artículos vamos a encontrar fracciones. Y normalmente esas fracciones vienen catálogos, ¿no? Es esta institución y puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar aquello, puede pasar esto otro. Nos los da optativas, que puede ser o, puede ser este, o puede ser esto, o los puede tener la conjuntiva, puede ser la letra I, es esto, y esto, y esto, y esto. Y entonces, cuando cada que dice I, es esto más esto, es como un signo de más, como si estuviéramos en matemáticas, esto más esto. Cuando viene O, es a elección, es esto o es esto. Pero dentro de esos artículos, aparte de que vamos a encontrar párrafos, vamos a encontrar fracciones, también vamos a encontrar apartados. El apartado A, el apartado B, el apartado C. Y aparte vamos a encontrar quizá que se subdivide. Aparte de que encontramos apartados, vamos a encontrar más fracciones y después más incisos. Pero eso es común. No es tan seguido, pero sí pasa que así se subdividen. Sobre todo, eso lo encontramos aquí en la Constitución política, encontramos todos ese tipo de problemas. Pero es importante que desde ahorita conozcamos qué sorpresas nos vamos a encontrar para poder leer la ley. Como estamos iniciando nuestro estudio, pues así se conforma la ley. Y por último, debemos de acostumbrarnos que los artículos transitorios, cada ley tiene artículos transitorios y esos transitan. Los artículos transitorios transitan, es decir, el artículo transitorio está vigente durante se cumplen las cosas que va diciendo ese transitorio. Esta ley entra en vigor el día fulano de tal. Una vez que entra en vigor, ese artículo transitorio deja de tener efectos. Si dice esta ley entra en vigor hasta tal día, entonces este artículo transitorio está vigente hasta que llegue ese tiempo. Y entonces una vez que se cumplen esas condiciones en la ley, en los artículos transitorios, esos artículos dejan de tener vigencia. Mientras no se cumpla lo que mandata el transitorio, ese transitorio siempre va a estar vigente hasta en tanto no se cumplan esas disposiciones. Por eso es importante que, por eso yo les dije que también dentro de su análisis en la tarea van a revisar el 13º transitorio de la Constitución. Porque para saber si sigue vigente o ya no está vigente ese artículo transitorio constitucional. Entonces, mande. ¿Podría repetir eso de transitorio, por favor? No me quedó muy claro. Sí, mire. ¿Qué indica el artículo transitorio? En todas las leyes, siempre que sale una ley, siempre que se publica una ley,
al final de la ley tienen artículos transitorios. Dicen, artículos transitorios. Esta ley, por ejemplo, dice, esta ley entra en vigor a partir del día fulano de tal, ¿no? Hasta el día 5 de diciembre. Quiere decir que a partir de su publicación, esa ley no va a surtir efectos hasta el 5 de diciembre, por ejemplo, ¿no? Y una vez que llegue el 5 de diciembre, ese artículo transitorio va a dejar de tener efectos porque ya está vigente ese artículo transitorio. Si dice, esta ley abroga o deroga tal ley, pues entonces quiere decir que esa ley va a estar ya no va a tener vigencia. De casualidad ustedes tienen ahorita a la mano su ley federal del trabajo, van a encontrar que tiene 110 artículos. Su ley federal del trabajo van a encontrar que tiene 110 artículos. Ese es el último artículo. Digo 1010 artículos, perdón, discúlpenme, me equivoqué. Tiene 1010 artículos. Su ley federal del trabajo tiene 1010 artículos. Después del artículo 1010, vienen los artículos transitorios. Vean, quien tenga la ley, vean que ahí en la comodidad de su casa, dice artículo transitorio, al menos en mi ley, dice así, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 1969. Y dice el primer artículo transitorio, esta ley entrará en vigor el día 1 de mayo de 1970, con excepción de los artículos 71 y 87, que entrarán en vigor el día 1 de julio de 1970, y el artículo 80, que entrará en vigor el 1 de septiembre de 1970. Esta ley, cuando se publicó el 2 de diciembre de 1969, estuvo vigente ese artículo primero transitorio porque fenecía hasta el día 1 de septiembre de 1970, cuando entraba en vigor el artículo 80. Pero como esas fechas ya pasaron y ya entraron en vigor esos artículos, ese artículo transitorio ya dejó de surtir efectos. El artículo segundo transitorio de la ley dice, se abroga la Ley Federal del Trabajo del 18 de agosto de 1931 con las modalidades a que se refiere este artículo anterior. Es decir, antes de la ley que estamos estudiando, que vamos a estudiar, estaba vigente una Ley Federal del Trabajo que fue publicada en 1931. La ley que estamos estudiando ahora fue publicada en 1969, que se le conoce como la ley de 1970. Maestro, disculpe. Por transitorio se refiere a que son artículos temporales. Exacto, su nombre lo dice, transitan, son transitorios, nada más son transicionales. En cuanto se cumplen sus disposiciones, dejan de tener vigencia. Pero hay transitorios que todavía en la actualidad siguen vigentes porque no se ha cumplido lo que mandata el transitorio. No se ha cumplido lo que mandata el transitorio. Entonces, en todas las leyes, esto no nada más es exclusivo de la Ley Federal del Trabajo, en el Código Civil, en el Código Penal, en la Constitución Política, en todas las leyes traen artículos transitorios, siempre van a traer artículos transitorios. Cuando ustedes lean su ley, también están obligados a leer los artículos transitorios. Siempre van a tener que leer los artículos transitorios, porque muchas veces los juicios se ganan con los artículos transitorios y no con el contenido de la ley. Es que les podría dar ejemplos, pero me saldría del tema, me saldría de la materia laboral, pero como es aprendizaje, como es escuela, el artículo transitorio, por ejemplo, si dice entra en regulación los contratos, y dicen estos contratos se van a regular de esta forma, y entonces tú regulas un contrato de esta forma, como dice la ley, pero a los años se reforma la ley y cambia la forma de regular los contratos.
entonces, cuando cambia la forma de regularse los contratos, se supone que nos tenemos que adaptar a la nueva ley, pero tu contrato lo hiciste con lo que dijo el transitorio. Entonces, cuando te quieren hacer valer el contrato con las leyes vigentes con las que no se creó el contrato, tú tienes que hacer valer el transitorio con el que sí lo hiciste valer. Y si lo demuestras y si logras acreditar que fue la atención a ese transitorio durante la vigencia de ese transitorio, pues entonces tendrá que dar la razón. Ve que tiene su micrófono prendido y se escucha música. Pulido, Oscar. Pulido, por ahí tienes tu... Entonces, sí entendieron el trabajo, sí entendieron la forma de la mecánica, sobre todo los jefes del grupo, porque son con los que vamos a tener contacto para poder comunicar con los demás compañeros para aclararles sus dudas. De eso también hay que hablar. Anteriormente estaba la señorita, ay, permítame, es que no me sé su nombre, María Fernanda, era la que estaba como encargada de, bueno, todo eso. Entonces ahorita una profesora ya escogió a otro chico en su materia. Entonces a petición de que estamos en el grupo ahorita, estamos decidiendo que María Fernanda se quede como jefa de grupo. Ok, pues pónganse de acuerdo y pongan ustedes decirme a sus jefes del grupo para que yo me pueda contactar con ellos, porque es muy importante que me contacte con ellos para poderles aclarar todas sus dudas. Gracias, profe. Pues ya dependiendo de lo que digan en el grupo, ahorita los chicos, pues ya se estará comunicando con usted, profe. Y nada más, ya va a terminar la clase. Los jefes de grupo, pero nada más los jefes de grupo, envíenme un correo lo más